En Salud Financiera. En nuestra pantalla están apareciendo nuestros datos. Ahorita Esther Malda, por cuestiones de salud, está nuevamente incapacitada. Ahora sí que está. Te mandamos un saludo desde aquí, Esther, Néstor y yo. Y bueno, pues la verdad es que el tema empieza a sonar, Néstor. Tenemos unas preguntas. Nos pregunta Esperanza Bautista. Dice: hola, yo trabajo por mi cuenta, dejé de cotizar en 2007. ¿Qué sucede con mi Afore? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es ubicar a qué ley pertenece. Los recursos de la Afore no se entregan hasta que se cumplen con los requisitos. En este caso, 60 años de edad, y hay que ubicarnos si es ley 97 o es ley 73. La única forma de retirar recursos de nuestra Afore son dos formas de retiros parciales. Uno es la ayuda por matrimonio, que es muy pequeña, equivale a un salario mínimo, y la otra es la ayuda por desempleo, que sigue ciertas reglas que posteriormente explicaremos. Pero como tal, los recursos totales de la Afore no se pueden retirar a menos que nos den lo que conocemos como una negativa de pensión. ¿Cuándo se da la negativa de pensión? Cuando no cumplimos con los requisitos. Por ejemplo, cuando en la ley 73 no tenemos las 500 semanas de cotización o no estamos en vigencia de derechos. Y en ley 97, pues cuando no se tienen las 1250 semanas de cotización, entonces se da una negativa de pensión. ¿Y qué pasa? Se entrega el 100% de los recursos que tengamos acumulados en nuestro Afore, pero no tenemos pensión. Simplemente, claro, si tenemos 300,000, 400,000 pesos en nuestra Afore, pues nos dan esos recursos, pero no hay pensión. Entonces pues no es lo ideal. De hecho, no se pide una negativa de pensión. Uno no llega al Seguro Social y le dice: señorita, me da por favor una negativa de pensión. Sí, se claro, pide una pensión y se contesta, el seguro contesta: por no cumplir con los requisitos, pues no hay pensión, pero te vamos a entregar los recursos de la Afore. Pero para esto tiene que tener por lo menos 60 años de edad. Cumplidos. Es algo con relación a lo que nos pregunta también Karina López. O sea, ella pregunta también que su papá tiene 62 años y él empezó antes de 1997 a cotizar, y que quiere retirar estos recursos de la Afore. Esto que mencionabas, ¿no? Las opciones de pensión, ahí tendrían que evaluar esta parte de lo que nos estás mencionando, ¿no? Exactamente, si cumple o no con los requisitos, porque si cumple con los requisitos, pues le conviene una pensión, obtener una pensión, y aún así se van a retirar una parte de los recursos de la Afore. No todos, pero sí se entrega lo que sería el SAR 92-97 en la ley 73 y el SAR 97 en adelante, lo que conocemos como retiro 97, pero solamente más los recursos de vivienda si no se han utilizado. Pero por eso es primordial ubicar en qué ley pertenece o a qué ley pertenece, porque como les repito, en la ley 97 pues únicamente tú tienes ahora sí que el derecho de escoger qué aseguradora te va a pagar la renta vitalicia. Hay otra forma también de pensionarte en la nueva ley que se llama retiros programados. Esto es que la pensión la pague la Afore. Los recursos se dejan en la Afore porque te gustó el servicio de la Afore, porque te convenció los rendimientos que te dio tu Afore. Se llama retiro programado porque dejan los recursos en la Afore. La Afore se hace un cálculo de supervivencia y en base al dinero que tú tienes lo divide en los años que supuestamente te quedan de vida, y cada año se está recalculando la pensión, porque pues obviamente si tienes una esperanza de vida de 20 años y tienes, por decir, 3 millones, pues serían los 3 millones entre los 20 años. Al siguiente año pues ya gastaste una parte de los recursos, pero te quedan en teoría 19 años de vida. Entonces pues lo que queda en la Afore entre 19 y cada año se está recalculando lo que sería la pensión. En resumen, en la ley 97 existen dos formas de pensionarnos. Una es retiro programado, que es dejar el dinero
en la Afore y quien va a pagar la pensión sería la Afore, y la otra es rentas vitalicias. Ahí escoges una aseguradora que a cambio de los recursos totales que tienes en la Afore te va a pagar una renta vitalicia, es decir, mientras tú estés vivo va a estar pagando esta renta vitalicia. Son dos sistemas un poquito diferentes porque pues ahora sí que depende inclusive de cuánto tiempo vas a vivir o cuál es la probabilidad de vida, porque en la renta vitalicia no hay ningún problema. ¿Qué pasa si de la emoción de estar pensionado al día siguiente falleces? Pues ni modo, tú ya pagaste una prima y pues prácticamente es el dinero pues se queda en la aseguradora de pensiones. En la renta vitalicia, el retiro programado, pues si vives mucho tiempo, es posible que los recursos que están en la Afore se acaben. Entonces ahí pasas por ley al sistema de rentas vitalicias, pero pues ya la renta vitalicia sería mínima. Estaríamos hablando de lo que se llama pensión mínima garantizada. Es un mecanismo que en la ley 97 existe. Su nombre lo dice, pensión mínima o pensión mínima garantizada. Por ley, si los recursos no son suficientes en tu Afore para que tú compres una renta vitalicia, es en la única parte en que el gobierno federal entra, pone esa cantidad que te hace falta y te paga una renta vitalicia. Una renta vitalicia que está ligada pues prácticamente al salario mínimo y a la inflación. O sea, una renta vitalicia es un salario mínimo del 97 cuando surge esta ley, indexada de acuerdo al índice de precios al consumidor, y esa es la renta vitalicia. Ahorita la renta vitalicia pues anda alrededor de 2,400 pesos por ahí, así que es muy poco. Es el mínimo garantizado. Una renta vitalicia, perdón, una pensión mínima garantizada. Que sería el salario mínimo, prácticamente. Que estaríamos hablando que la pensión mínima sería un salario mínimo. Porque fíjate que bueno que tocas el tema, porque también recordando en el programa pasado, preguntaban que cuál era el máximo de pensión que se paga. Alejandra Rocha nos preguntaba que cuánto es el máximo de pensión que se paga. Y esto va en relación, por ejemplo, hablando de la ley 73, al tope de los 25 salarios mínimos. Ese es el 100%, podrías obtener una pensión de 25 salarios mínimos si cumples. ¿Cuáles serían los requisitos? Tener un muy buen salario promedio, o sea, el tope en los últimos 5 años, como lo explicamos la vez pasada, y tener muchas semanas de cotización para llegar al 100%, de esa pensión. De la pensión, que es difícil, pero sí podemos hablar de pensiones en ley 73 importantes de 40, 30 mil pesos, que pues para la situación que vive el país y la economía, pues son pensiones bastante dignas. Ahora, en ley 97 no hay límite. No hay límite porque es en función a lo que ahorraste, a lo que tú ahorres, ¿no? Es muy importante aclarar que ley 97, como parte de su estructura, cuando surge la ley 97, uno de sus pilares son las aportaciones voluntarias. Cosa de la aportación tripartita que hablamos hace rato, Fer, son aportaciones obligatorias. Estas son por ley, las tiene que dar el patrón, las tiene que dar el trabajador y las tiene que dar el gobierno federal, y van a tu Afore directamente. Se llaman aportaciones obligatorias. Pero está la otra parte que es el complemento, que son las aportaciones voluntarias. Originalmente este modelo está pensado en que debe de ser suficiente siempre y cuando aportemos de manera voluntaria, cosa que desgraciadamente en México no se hace, no hay una conciencia del ahorro. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? Pues está incompleto, porque solamente se está cumpliendo con la parte del ahorro obligatorio, y las aportaciones voluntarias, a pesar de que la autoridad, la CONSAR, las mismas AFORES han hecho publicidad, propaganda, promoción, tratando de hacer conciencia, pues realmente la gente no aporta. Ahorita puede ser aportaciones mínimas, 50 pesos, cantidades realmente muy, muy bajas. Sin embargo, desgraciadamente la gente no ahorra y no ve esto como un problema. De hecho, fíjate que en relación a lo que estás comentando, precisamente ayer platicábamos en una reunión
sobre este tema, ¿no? Y sobre las campañas que están para que la gente aporte, ¿no? Y es muy triste, pero fíjate que ayer nos comentaba un director de una empresa, nos decía, bueno, es que yo hice una encuesta en los Oxxos para ver sobre la campaña que tienen, ya me aventé el comercial, perdón, donde debes de aportar, o te invitan a aportar 50 pesos. Sí. Y preguntaba él en los Oxxos que si había gente en el día que se acercaba a hacer las aportaciones. Y entre los que estaban atendiendo decían, no, pues no, que yo me acuerde, no hay no ha venido nadie a aportar. Oye, y en la semana, no, pues nadie. Oye, y hace un mes, nadie. Y hace un año, pues nadie. O sea, realmente las campañas no han funcionado, pero porque obviamente pues no se tiene la certidumbre total en las Afores, ¿no? Que era lo que llegábamos a la conclusión. Pero la misma CONSAR ha mencionado que solamente el 0.01% de los que están aforados hacen aportaciones voluntarias. Y eso no sabemos si ya es el histórico que ellos traen, ¿no? Entonces, sí, imagínate, es penoso, ¿no? Pero dado que es tan relativo y tan importante a la vez, por eso se está recomendando a la gente que si no lo hace en este momento, lo empieza a hacer. Sin embargo, el tema aquí de la importancia de empezar a hacer aportaciones, independientemente de que lo estén llevando en las Afores, lo más recomendable es que lleguen a un plan personal de retiro, que en algún momento, hace 2 semanas platicábamos, hacer un plan financiero que les ayude a potencializar esa parte, porque la verdad es que nos estamos acercando a una edad en la que posteriormente nos vamos a arrepentir si no hacemos algo hoy en día. Porque las Afores, como bien lo mencionamos, no están dando lo que debería de ser. Claro, sí, eso es fundamental. Le repito, la tasa de reemplazo, y esto lo podemos checar en la calculadora de la CONSAR. Ustedes pueden entrar a la página www.consar.gov.mx y ahí mismo hay una calculadora de ley 97, en la cual ustedes pues alimentan sus datos personales y en base a eso les calcula cuál podría ser su pensión en un futuro. Si nosotros alimentamos esta calculadora con datos bastante optimistas, es decir, cotizando las 1250 semanas o los 25 años, cotizando hasta los 65 años, cotizando con un excelente salario, estamos hablando de una persona que está ganando a lo mejor 60,000 pesos mensuales, con los rendimientos de la mejor Afore, aún así con esos datos que difícilmente se dan en la realidad, la tasa de reemplazo es del 30%, o sea que imagínate, si es un caso ideal, realmente el problema de la ley 97 o de la ley de cuentas individuales o Afores es que la mayoría de las personas van a caer en la famosa pensión mínima garantizada, o sea que va a ser una pensión realmente pues de hambre, van a sufrir en el mejor de los casos, porque mucha gente ni siquiera va a lograr alcanzar esas 1250 semanas, entonces pues va a tener lo que ya dijimos, una negativa de pensión, que es pues no hay pensión y se le entregan sus recursos. Pero si tiene 400,000 pesos, pues imagínate vivir toda una vida, vivir hasta los 20 años, la expectativa de vida en México cada vez es más alta, entonces pues no vas a vivir con 400,000 pesos, yo creo que difícilmente vivirás 3, 4 años, ¿no? Y eso haciendo un esfuerzo tremendo de ahorro o teniendo otro tipo de ingresos, pero definitivamente no vas a poder vivir adecuadamente. Sí, de hecho, y sobre todo lo que comentábamos al inicio, que realmente el tema de las Afores solo te garantizan como un 30% de tu salario actual. O sea, realmente no, sí, la no tasa es... de reemplazo. No, tú, como bien mencionas, la tasa de reemplazo es muy mínima. Realmente no estamos hablando de una cantidad con la que tú puedas sobrevivir. Sobre todo que el salario mínimo, estamos hablando que es de esos 3,000 pesos, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud Financiera y regresamos con este tema tan interesante. Vamos a platicar algunos aspectos todavía más aquí adelante sobre las calculadoras y el tema de qué está haciendo la OCDE en estos días sobre las resoluciones que nos están dando, ¿no? Bueno, pues regresamos en un momento más. Néstor,
ahorita regresamos en Ok, salud financiera. gracias.